Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico, continuando siempre con el capítulo 1 de Filipenses. Estamos apenas en los primeros versículos, tocaría el número 7. Solamente vamos a recordar el contexto, pues el número 7 se une a este otro versículo. Dice el versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recordemos, ese versículo lo vimos la semana pasada especialmente, aunque ya lo empezamos a ver también hace 2 semanas, que mencionaba un tanto sobre la predestinación y muy probablemente hay quienes tomen esto solo como predestinación, pero en realidad el apóstol Pablo lo que nos está diciendo o dando es confianza, confianza sobre el plan de Dios, sobre el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso lo vimos la semana pasada. Y es lo que debemos tener presente siempre. Ahora, a raíz de este versículo es que inicia y está enlazado al versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Como me es justo sentir esto de todos vosotros se refiere a lo que menciona en el versículo anterior, acerca de que Dios completará toda su obra en ellos, como acabo de leer el versículo 6, que el Señor perfeccionará, que Dios perfeccionará su obra en nosotros y será una obra que tiene que ver con nuestra glorificación, con nuestro trabajo, nuestro propósito de existencia. Entonces Dios tiene un plan. Y en ese plan no solamente se refiere a nuestra salvación, sino se refiere también a nuestra glorificación y al propósito al cual vamos a servir en la eternidad. Entonces puede ser que no lo sepamos ahora, no lo entendamos ahora porque estábamos viviendo esto, pero es mejor si nos sujetamos a los planes de Dios, a los propósitos de Dios, y entonces el Señor va a hacer su obra en nosotros que servirá a su eternidad. Entonces me es justo sentir esto de ustedes. Yo siento, yo conozco, yo entiendo esto de ustedes. Pero el apóstol Pablo, como mencionaba, ya les está hablando a una comunidad que amaba mucho, una comunidad que era muy fiel, muy honesta, muy dedicada a él. Así que tengamos esto presente, las características de los filipenses para imitar su fe, su carácter y su compromiso con Pablo, para empezar, pero también con la obra del Señor Jesús, más importante, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que tenían los filipenses con él? Versículo 7 dice: me es justo sentir esto de todos vosotros, lo que estaba mencionando, por cuanto os tengo en el corazón, por cuanto os tengo en el corazón. Una expresión muy emotiva, una expresión que denota mucho sentimiento, una expresión que indica, yo lo recuerdo, por supuesto, yo lo recuerdo en todo momento, pero más que lo recuerdo, su afecto me da aliento, su afecto me da consuelo, me da compañía. Eso es lo que quiere decir, os tengo en el corazón, ¿no? Entonces es una forma muy afectuosa del apóstol Pablo de referirse a los filipenses. Y el apóstol Pablo, en cuanto a las comunidades, él habla mucho de oro por ustedes, me acuerdo por ustedes en mis oraciones. Pero en el caso de los filipenses tiene esta expresión además: os llevo en mi corazón. Entonces, a donde quiera que vaya, ustedes van a estar siempre en mi corazón. Ustedes siempre tendrán mis mejores sentimientos, mis mayores sentimientos. El mayor afecto que yo puedo tener, perdón, es por ustedes. Es lo que está expresando el apóstol Pablo. Asimismo, su afecto, su comunicarse hacia mí, a mí me da mucho consuelo, a mí me da mucha alegría, mucha paz, por así decirlo. Entonces, son expresiones muy sentimentales por parte del apóstol y es que vamos a entrar al tema del amor. El tema del amor que tenía el apóstol Pablo y lo va a expresar de esta manera, hablando sobre Cristo mismo. Os llevo en mi corazón, dice, y en mis prisiones. ¿A qué se refiere eso? El apóstol Pablo, pues lastimosamente vivió mucho tiempo en la prisión y aún así tenemos que revisar bien ese lastimosamente,
porque al estar en la prisión escribió sus cartas de la prisión, siguió convirtiendo creyentes. Él mismo va a expresar que sus prisiones también se han hecho patentes, o sea, él mismo da testimonio, el Evangelio mismo empieza a publicarse a causa de sus prisiones. Por así decirlo, se hace famoso por ser un prisionero, por ser un perseguido a causa de esta fe. Y esto hace que más personas conozcan el Evangelio. Entonces, hay que revisar lastimosamente, digo, pues obviamente era algo malo que estaba pasando con el apóstol Pablo, no es algo bueno. La prisión nunca es algo bueno, pero Dios utiliza todo esto de forma positiva. Todo lo que viene a nosotros es de forma positiva. Capítulo 8 de Romanos, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y ese todo ayuda bien, bueno, nos parece un tanto romántico, nos parece un tanto emotivo y agradable, pero es que el apóstol Pablo no necesariamente está hablando de cosas agradables, más bien es de todo, todo ayuda bien. Las enfermedades, la soledad, los problemas, conflictos, dificultades, cualquiera que sean, desafíos que puedan darse en nosotros, en el mundo, en nuestras vidas, en nuestra familia, son para bien, son para bien, tienen un buen propósito y aclarando de que no quiere decir que sea la voluntad de Dios, no nos pongamos a pensar así. No es que sea la voluntad de Dios que tengamos problemas, no es que sea la voluntad de Dios que estemos enfermos. No es la voluntad de Dios, simplemente Él lo va a utilizar. Él sabe que vienen estas cosas, Él las permite y las va a utilizar. Él puede quitarnos los problemas, sí, puede evitarlos completamente, pero entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta de su provisión? ¿Cómo nos daríamos cuenta de su cuidado? ¿Cómo nos daríamos cuenta de su atención constante a nosotros? ¿Cómo nos daríamos nosotros cuenta de que Él nos está escuchando en nuestras oraciones? Y esto es muy importante para Dios. Pues Dios no se presenta en figura, en persona, delante de nosotros, sino se presenta por medio de las obras que Él hace, por contestar nuestras oraciones, por estar ahí siempre atento y dando provisión, dando bendición, dando aliento, dando ánimo en su palabra. Y por supuesto, Él se nos manifiesta, y esto es cuando ya crecemos más, se nos manifiesta de forma espiritual. Por medio de la palabra del Señor, nos alienta, nos da ánimo y aún más, que es precisamente el tema central a lo que vamos a entrar ahora. Entonces, ustedes están conmigo en mi corazón y están en mis prisiones. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿O qué quiere ver el apóstol Pablo con respecto a esto? ¿Será que se refería el apóstol Pablo a la atención que ponían los filipenses y a las comunicaciones que constantemente recibía el apóstol Pablo acerca de los filipenses? ¿Será que los filipenses siempre le daban aliento, le daban ánimo? De seguro, así como el apóstol escribía, él también recibía muchas cartas, recibía mucha correspondencia y él mismo lo señala en sus cartas, que son las que tenemos. Él escribió aún más. Pero estaban ahí entonces los filipenses y los macedonios, por se le llama así, él les llama así a todo ese grupo, todo ese cúmulo de hermanos, les llama los macedonios, se encargaban de escribirle al apóstol. ¿O se refería a el aporte que ellos llevaban o entregaban por medio de los compañeros del apóstol Pablo, que tomen en cuenta que el apóstol Pablo muchas veces estuvo en la cárcel y qué pasaba con los compañeros? Los compañeros de Pablo seguían predicando, Timoteo, Tito y demás. Seguían predicando el evangelio, seguían asistiendo a comunidades, seguían visitando las comunidades que ya habían visitado, donde ya estaban los creyentes, en este caso los filipenses. Entonces, ellos se encargaban de darle algo o de entregarle cartas o de entregarle comunicaciones a estos colaboradores para que la llevaran al apóstol Pablo. ¿Se refiere a eso? ¿Se refiere a ayuda económica? ¿O se refiere que en el corazón de los filipenses estaba también la preocupación por la vida y por que saliera bien librado el apóstol Pablo? Yo diría que todas las que he mencionado. Los filipenses se encargaban de comunicarse con el apóstol Pablo, se encargaban de sus necesidades, o sea, ponían atención a sus necesidades, no que ellos lo suplieran todo, sino que Dios tocaba sus corazones para que tuviera siempre el apóstol Pablo lo necesario, y no solo el apóstol Pablo, sino también la obra que se hacía por medio de los encargados, los colaboradores del apóstol Pablo.
Y por supuesto, así como dice el apóstol Pablo, os llevo en mi corazón. Es decir, yo siempre me acuerdo de ustedes, oro por ustedes y siempre que me acuerdo de ustedes es con amor. Creo que el apóstol Pablo estaba seguro también de que ellos estaban pendientes de él, que los filipenses estaban al cuidado, estaban atentos, tenían preocupación por el apóstol Pablo, cómo estaba en su salud, cómo estaba en su situación económica, cómo estaban sus necesidades. Y el hecho de que un ser querido, un ser amado esté en la prisión, bueno, es algo muy delicado y muy doloroso para las personas que le quieren. Entonces, el apóstol Pablo, qué interesante esto, ¿no? Se sentía acompañado. En medio de la prisión, en medio de los tiempos difíciles, es ahí donde se sentía acompañado. Y eso otra vez señala la importancia de la iglesia. Es cierto que el Señor Jesús no lo vamos a ver físicamente o no vamos a tener una relación física con Él en esta vida, en esta tierra. Hasta que estemos delante de Él, entonces vamos a poder contemplarle. Es decir, cuando termine esta vida. Pero el Señor dejó una familia, dejó su cuerpo, sus miembros. Y es por medio de sus miembros que nosotros tenemos ese contacto, ese cariño, ese afecto, esa calidez. Que no es calidez humana, ya vamos a entrar a eso, no es solamente calidez humana. Es parte de la importancia y más allá el mandamiento. Recuérdense, el único mandamiento que nos deja nuestro Señor, este mandamiento os dejo, que os améis los unos a los otros. Y lo repite el apóstol Juan, se recuerdan y lo repite constantemente. Si nos amamos a nosotros mismos, entre nosotros mismos como discípulos de Cristo, como hermanos en Cristo, entonces seremos conocidos verdaderamente como discípulos de Cristo. Lo dice el Señor. Entonces, estaban cumpliendo el propósito de los creyentes, estaban cumpliendo el propósito de un hijo de Dios, estaban cumpliendo el propósito de la iglesia. Tomen en cuenta que el propósito de la iglesia es que nos amemos los unos a los otros. Eso es. No es tan difícil, no es afuera de nuestros pensamientos, no hace falta un gran título, no hace falta le llaman unción, eso es incorrecto y es antibíblico. No existe una mayor unción, una tercera o cuarta o quinta parte de unción. Solamente existe una unción y es la unción del Santo que menciona el apóstol Juan y esa la tenemos todos los creyentes, es el Espíritu Santo. Entonces, no hace falta mayores llamados, no hace falta mayores unciones, mayores preparaciones, mayores dones. Solamente hace falta un corazón dispuesto a quererse unos a otros como hermanos en Cristo. Eso es lo que hace falta. El apóstol Pablo abrió su corazón a ellos y ellos abrieron su corazón al apóstol Pablo. Amaban mucho al apóstol Pablo y le estimaban mucho y no se olvidaron del apóstol Pablo. Eso es verdadero amor. El verdadero amor no es aquel que te quiero, pero en 5 años no te he visto y me da igual. Eso no es amor. No es amor. Tal vez es un cierto afecto o cierta nostalgia, pero verdadero amor no es. El verdadero amor busca, se preocupa, hay cuidados. Y aunque por azares del destino no se pueda tener contacto, aún así en el corazón sigue viviendo ese amor, sigue viviendo constante. Y también nos da ánimo y nos ayuda a vivir. Os tengo en mis prisiones, dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Y en la defensa y confirmación del Evangelio. Bueno, ¿a qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Se refiere al trabajo que él tenía que hacer, pues eso es lo que él hacía, la defensa y la confirmación del Evangelio. ¿A quiénes confirmaba el Evangelio? A los creyentes. ¿De quiénes defendía el Evangelio? De los detractores, de los mentirosos o de cualquiera que traía falsas doctrinas. Entonces ese era básicamente el trabajo del apóstol Pablo. En este trabajo yo os tengo también ahí. ¿Ustedes están conmigo en ese trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque con sus oraciones, también lo menciona más adelante, sus oraciones, con las oraciones de ellos, con la ayuda económica, con la atención que le daban al apóstol, el ánimo que le daban al apóstol, pues con esto fortalecían y bendecían el trabajo completo del apóstol Pablo. Es muy importante. Al hacer esto, entonces ellos estaban participando también de este trabajo y de esta obra tan grande del apóstol Pablo, sí, sin ser como el apóstol y tampoco siendo como uno de los colaboradores del apóstol. Ya saben,
Timoteo, Tito y todos los demás, o Lucas, aunque Lucas se mantuvo siempre constante cerca del apóstol Pablo. Pero el hecho de tener esta intención, este ánimo, este afecto, este colaborar o generosidad, como lo vimos en el capítulo 8 de Segunda Corintios, tener esta generosidad les hace participar de ese gran ministerio. Pues sí, esa es la respuesta. Estaban participando de ese gran ministerio y el apóstol Pablo se los confirma. Ustedes están conmigo en esta lucha, en esta defensa, en este constante actuar, en este constante trabajo. Están colaborando conmigo. Qué gran privilegio, ¿no? Qué gran privilegio, qué gran bendición. Pero ese es un privilegio solamente para los creyentes, es un privilegio solamente para los hijos de Dios. Participar del Evangelio, de la obra de Cristo, de todo lo que el Señor está haciendo en las personas. Así que aún el colaborar económicamente no es una carga, ni es una imposición, ni es un impuesto, ni ninguna de esas cosas. El trabajar, el servir y el aportar en la obra de Cristo siempre será un privilegio que no merecemos y por supuesto Dios nos lo da. Es un privilegio que los ángeles no merecen, solamente nosotros lo merecemos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida, al Señor en nuestra vida, entonces ya nos hace dignos de participar. Entonces no solamente tenemos que servir, sino es una dignidad el servir, es un honor el que podamos servir. En la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Termina entonces hablando de esta gran obra. La gracia es todo el regalo que no solamente interviene en la salvación, es todo el regalo que viene con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo trajo la salvación, pero no fue solo eso. Es decir, la salvación es solamente la puerta de entrada, el inicio, la apertura, la gran bendición, la gran dicha, el gran regalo que se ofrece desde el principio nada más. Y de ahí vienen más regalos. El Espíritu Santo viene por gracia, la paternidad del Padre viene por gracia, el Señor Jesucristo, el que lave nuestros pecados, todo eso fue gracia. Y por supuesto, todas las otras grandes bendiciones, sea económicas, espirituales, etcétera. Cualquiera que sea bendiciones de crecimiento de esta generación en la que estamos, de las siguientes que vienen, en las cuales podemos nosotros participar. Todo eso es parte de la gracia de Dios y de la bendición de Dios. El apóstol Pablo, en el tiempo y en la generación que vivió, viene ahora siendo sobre nosotros una gran bendición, una gran ayuda, un gran alivio y por supuesto un gran consuelo. Consideren, consideren a todas las personas que vivieron hace 2 generaciones, hace 3 generaciones, qué tanto de ellos tenemos, qué tantas cosas han venido a nosotros. Aparte de los de la línea, de los descendientes, ¿no? ¿Qué tantas cosas han dado al mundo? Hay quienes han dado, hay quienes aportan. El apóstol Pablo vivió hace 2000 años y sigue dando bendición y sigue dando fruto. Todo esto es parte de la bendición, es parte de la bendición que Dios da y cómo Él multiplica, como nosotros no entendemos, como nosotros no sabemos. Cuando el Señor le dice a Abraham, mira, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y Abraham no se daba cuenta exactamente ¿qué tanto? Porque dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos que nosotros somos descendientes de Abraham. O sea, nosotros también somos hijos de Abraham. Nosotros somos parte de esas estrellas, por así decirlo, de esa señal de estrellas que vio Abraham. Hay quienes toman un tanto y su interpretación ahí un poco extraña. Cuando le habló del cielo y las estrellas del cielo se refería a los cristianos, cuando habló de la arena del mar se refería al Israel. No tomemos eso, no lo veamos así, pues no se indica formalmente en ningún lado. Y es un poquito jalar la interpretación, ¿no? O sea, eh, no, no le demos un carácter místico a las cosas cuando ya tiene un carácter sobrenatural y glorioso. Qué gran promesa la que recibió y qué gran ganancia recibió Abraham por haberle creído a Dios. Hijos e hijos e hijos. Recuérdense que Abraham significa padre de multitudes, verdaderamente él fue padre de multitudes y no solo por ser padre de las 12 tribus de Israel que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. No, ese es otro principio nada más. En realidad, nosotros somos hijos de Abraham también.
Las bendiciones prometidas a Abraham se siguen cumpliendo en nosotros. Dios sigue multiplicando hijos a Abraham a través de nosotros los creyentes. Somos hijos de Abraham. Entonces veamos las grandes promesas, las grandes riquezas de Dios en cuanto a sus bendiciones y cómo Él promete esto de la gracia. La gracia entonces es el favor de Dios, el regalo de Dios. Él es favorable a nosotros. Recuerden que antes nosotros estábamos enemistados con Dios. Nos enemistamos a causa del pecado y a causa de seguir el pecado. Ahora nosotros hemos sido reconciliados por su Hijo, eso es parte de la gracia también. Y entonces, ¿qué tiene Dios para nosotros? Multitud de bendiciones, multitud de dicha, multitud de paz. Por supuesto, muchas veces, así como en la vida del apóstol Pablo, vemos la vida de los creyentes y decimos, y de los creyentes que más se esfuerzan, por así decirlo, que más entregan al Señor, y vemos, y creo que es en general que lo decimos, ¿no? Y qué duro, qué difícil fue la vida. Para el apóstol Pablo fue bastante difícil. Vimos el listado de todos sus conflictos y problemas que tuvo. Claro, vio al Señor, escuchó al Señor, recibió revelaciones, escuchó ángeles, vio a los ángeles, vio cosas maravillosas y gloriosas, ciertamente, y es lo que tiene él expresado en sus cartas con respecto a las revelaciones, pero por supuesto que tuvo mucho sufrimiento. Abraham tuvo mucho sufrimiento. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y eso significó que él iba a vivir de nómada por el resto de su vida. Iba a vivir en tiendas por el resto de su vida. Era como el sacrificio, ¿no? O el precio que tenía que pagar, el mandato que Dios le había dado. ¿Y esto por qué? Porque Dios menciona que todo lugar donde tocare la planta de tu pie, entonces te pertenecerá a él y a sus descendientes. Entonces él tenía que ser un nómada, no podía pertenecer a ningún lugar de ahí. Además, ese pueblo tenía que estar aparte. Por eso es que fue tomado de la forma como fue tomado. Incluso lo llevaron a Egipto, se volvieron esclavos, es cierto, pero ellos se mantuvieron, esa era la idea, se mantuvieron aparte de los egipcios. No se mezclaron con los egipcios porque eran esclavos, se mantuvieron aparte. La idea de Dios era preservar este pueblo, preservarlos para que no se entremezclaran con las otras sangres debido a lo que iba a pasar ahí, y sucedió. En Egipto sucedió en Canaán, en la tierra prometida, pues. Que fue una mezcla, no solamente entre pueblos, sino entre otras cosas. No voy a entrar a eso. Entonces, hay un costo. Dios sabe cuál es el costo. Ese precio tiene que ver con el plan y el propósito del plan. Para Pablo, el estar en la cárcel era parte del plan de Dios, para nosotros incluso, para ser de bendición a nosotros. Pablo, por supuesto, lo hizo y lo sufrió, eh, lleno de Dios, lleno de dicha, lleno de paz, lleno de consuelo, dándose cuenta de lo que Dios había hecho y de lo que Dios estaba haciendo, prácticamente en donde él ya no tenía que meter las manos, en donde él ya no tenía que hacer más nada. Ya era Dios quien estaba haciendo la obra en los filipenses, y por eso él dice, yo estoy ya convencido de que Dios va a perfeccionar la obra en ustedes. Sigan adelante, esfuércense, tengan ánimo, y por supuesto Él les va a dar diferentes recomendaciones hacia ser lo más perfectos posibles, lo más cercanos a Cristo, y de hecho va a empezar ahora. Entonces hemos recibido grandes bendiciones. Esto es gracias a la reconciliación que nos da el Señor. Y ustedes, le está diciendo Pablo a los filipenses, por apoyarme, por tener ese afecto, por tener ese ánimo, y más adelante menciona lo económico también, ustedes están haciendo todo esto, ustedes están participando conmigo en lo mismo que yo he recibido, en lo mismo que yo estoy cumpliendo y haciendo. Así que es un gran privilegio y es una gran bendición para estos hermanos ser parte de esa obra. Es una gran bendición tener ese afecto, pero por supuesto tiene que venir de corazón. Lo vimos en el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Dios no quiere que demos ni por tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre, siempre buscando entregarnos más a Dios y darle más a Dios de nosotros. Ese es el propósito y ese es el camino para cada creyente.
Ustedes están participando conmigo, aunque no están conmigo. Ustedes están participando conmigo, aunque no están en esta cárcel, aunque no están en el momento en que yo estoy predicando, pero ustedes están pendientes de tener ese contacto, ese ánimo. Entonces, esa es una de las características principales que tenían los filipenses. No es que fueran grandes, superdotados. No tenían grandes dones y milagros y maravillas como Pablo menciona sobre los corintios. Lo que tenían era amor. Estaban entregados a la obra, deseaban conocer más, querían apoyar la obra, querían perseverar en la obra, tal vez no porque ellos la hicieran o porque pudieran hacerla, sino porque querían apoyar a aquellos que querían hacer la obra y esforzarse. Y el Señor siempre bendice, el Señor siempre bendice esa disposición, esa entrega, esa búsqueda. Prueba de eso es la nación norteamericana, los Estados Unidos. Es una nación que se fundó por misioneros, aunque más que misioneros eran puritanos que estaban siendo perseguidos a causa de su deseo de purificar la iglesia. Por eso se le llama puritanos. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo persecución en Inglaterra y es por eso que vinieron y es ahí donde se fundan las colonias. Entonces tenían un sentido de fe, tenían un sentido de iglesia, un sentido de que hay que perfeccionar la iglesia. Tomen en cuenta que en Inglaterra estaba la iglesia anglicana y sigue estando, por supuesto, es la iglesia oficial. Pero la iglesia anglicana es un tanto un engendro de el rey que quería divorciarse, entonces no lo dejaba la iglesia católica, entonces dijo voy a fundar mi iglesia y que mi iglesia entonces me divorcie y así fue. Así fue como fue fundada la iglesia anglicana. Entonces, tuvieron cierta libertad los creyentes de aquel entonces, estamos hablando por ahí por el 1600, tuvieron cierta libertad porque fueron librados de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué pasa? Que la Iglesia Anglicana no estaba buscando reformarse plenamente. Entonces, por eso es que surgieron los puritanos y ellos empezaron a recibir la persecución. Porque querían reformar la iglesia, hacer una iglesia genuinamente bíblica y con los verdaderos principios de la fe y los verdaderos principios apostólicos. Y por esta razón fueron perseguidos. A causa de esto, entonces salieron huyendo a fundar las 13 colonias en Norteamérica y de ahí pues ya toda esa historia. Pero ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que estas personas fundaron una nación basándose en principios genuinamente cristianos y sobre todo se dedicaron a la misión. Es a causa de eso que recibió bendición por parte de Dios. Es cierto, no seamos ingenuos, ¿no? O sea, habían muchos males, habían muchas cuestiones incorrectas. No, no ignoremos que había mucha masonería en aquel entonces y bueno, de los puritanos vinieron los bautistas y los bautistas heredaron mucha masonería, lastimosamente, y todavía está infectando mucho del conocimiento bautista. La masonería es una logia como una especie de asociación, pero que se siente en la disposición de jurar, de determinar diferentes cosas, buscan a la gente de poder, entonces son reuniones de gente de poder, de gente de dinero, y se quieren poner un tanto como una religión. Y de hecho lo logran, porque lo lograron en los mormones. De hecho, por eso no debe sorprendernos por qué se formó y por qué se fundó la iglesia mormona en ese lugar, porque había mucha masonería entre los mismos de la colonia, de las colonias, perdón. Entonces, sí, hubo muchos errores, hubo muchas desviaciones, hubo muchos conflictos. Aún así, el Señor fue misericordioso, de tal manera para darnos una idea que, vean, esta nación se fundó en bases y principios cristianos. Es cierto que no eran perfectos, pero tomaron principios elementales, sencillos, elementales, y por supuesto se dedicaron a la misión. ¿Y qué sucedió? Pues obviamente se volvió la nación más importante y más rica del mundo. Es cierto, ahora hay diferentes conflictos, pero tomen en cuenta que la misión ya tiene sus variaciones. Lo voy a poner así, no voy a decir ya la misión se acabó, no, la misión no se ha acabado,
pero ahora la misión es un tanto diferente a lo que era antes. Antes era un poco más fácil de entender. Había un país donde no habían cristianos, bueno, empecemos a enviar misioneros y que empiecen a predicar. Así, ahora ya no es tanto eso. Ahora es un tanto más furtivo, hay que ser más estratégicos, utilizar a las mismas iglesias ya fundadas, etcétera, y estar buscando a los escogidos. Pero la misión del Señor siempre se está cumpliendo y el Señor siempre bendice su misión, su propósito, su compromiso. Recuerden que la iglesia no es una institución jerárquica o una institución para gobernar, una institución para dominar políticamente o económicamente. La iglesia de Cristo fue fundada para esparcir el mensaje de Cristo a todas las naciones y ese es el propósito, esparcir, llevar el mensaje del Señor Jesucristo a todas las naciones. Entonces, en el instante en que una iglesia se vuelve una jerarquía, se vuelve un poder político, algo económico más que de fe y de amor, entonces ya se está apartando de la misión del Señor Jesús. Sí, pero tienen dinero, dirán, por supuesto, tienen dinero, solamente vean a la Iglesia Católica, ¿no? Tienen muchísimo dinero, pero no tienen que ver con la misión del Señor Jesucristo. Entonces, no nos dejemos llevar por el dinero, no nos dejemos llevar por el poder. Hay que recordar cuál es el propósito de la misión del Señor Jesús en esta tierra y es que la iglesia le encargó el ministerio de la reconciliación, lo vimos en 2 de Corintios. Así que no nos desviemos, somos participantes de la gracia. Ese es nuestro propósito, ser participantes de la gracia. Debería ser el ánimo de cada creyente estarse esforzando. Está bien si por el momento no puede evangelizar o no puede dar una enseñanza bíblica o no puede preocuparse de su vecino y empezar a visitarle y a ver la palabra de Dios. Em, pero puede participar de otras formas por medio de la misma congregación en la que asiste y entonces estar participando de la obra de Cristo. Pero debe ser un constante en el creyente, estar buscando y perseverando que el nombre del Señor Jesucristo sea publicado, sea pregonado, y que en el lugar donde está se esté haciendo ese trabajo y esa obra. Si no, simplemente está participando de una obra jerárquica y que se preocupa solamente de la política y el dinero, ciertamente. Y de ahí ya es un paso a volverse una religión, nada más. Obviamente sacrifican los principios y verdaderos de fe. Y a no ser que se dé una reforma, pues obviamente se convertirá en una religión completamente desviada. Son fenómenos que se han dado a lo largo de la historia. ¿No? Son fenómenos de esto, pero cada creyente tiene que tener este propósito. Un creyente maduro entonces buscará siempre participar de la obra de Cristo. Toma en cuenta, esto no es los filipenses lo estaban haciendo solo porque era Pablo. No, los filipenses lo estaban haciendo porque era la obra de Cristo. Ese es el propósito del creyente. El Señor no nos demanda obras, no nos demanda no nos demanda peregrinaciones, no nos demanda que pongamos banderas o algo así en nuestras casas o carros o vidas o lo que sea. El Señor nos demanda que participemos de la obra, la publicación del nombre del Señor Jesucristo. Eso sí nos manda el Señor. Ese es el propósito. Y los filipenses lo entendían y los filipenses se entregaron completamente. El apóstol Pablo de tal manera les habla acá no como hagan esto, porque ya lo estaban haciendo. Les habla como qué bueno que estén haciendo esto, ustedes ya están participando conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Lo voy a leer otra vez, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El entrañable amor de Jesucristo. Básicamente es el tema con el cual creo que nos llevaremos el resto del tiempo. Probablemente la próxima semana sigamos hablando de eso. Depende de cómo vamos avanzando.
El amor de Cristo también aparece en Efesios. Obviamente, cuando veamos Efesios, ahí lo vamos a encontrar. Pero el apóstol lo expone de una forma muy interesante en Efesios, hablando de conocer las dimensiones del amor de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos dice en una expresión que no es un decir, nada más. Te amo con el amor de Cristo, por así decirlo, nada más. El apóstol Pablo lo está diciendo como si verdaderamente lo siente. Tomemos en cuenta que el amor de Cristo es cierto que nosotros como hermanos nos amamos con el amor de Cristo, con ese amor de hermandad y de unidad. Es importante señalar esto, pues obviamente no es bueno que en la iglesia se den otros pensamientos u otras formas que no sean de acuerdo a los parámetros correctos, ¿no? Entonces, el hecho de que nos amemos unos a otros como creyentes, pues tiene que ser en el contexto de la esencia misma y del carácter del Señor Jesús. Un ejemplo tal vez un poco más fuerte, que no se da ahora en nuestro tiempo, pero sí se daba en el tiempo del apóstol Pablo, es el ósculo, que empezaron a llamar el ósculo santo. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. ¿Y qué es el ósculo? El ósculo, o qué es un ósculo, es un beso. Se besaban en tiempos de el apóstol Pablo. Entonces, el hecho de besarse, pues sí lo tenían que hacer con el amor de Cristo, como quien dice, para tener esto bien santificado, ¿verdad? No nos estamos besando o porque es un gusto entre nosotros, y que, por supuesto, todo esto se señala en tiempos del apóstol Pablo. Tomen en cuenta que estaban los romanos y los romanos estaban muy desviados, con muchísima homosexualidad, lesbianismo y diferentes cosas. Entonces, se hace esta aclaración, ósculo santo. La idea es como decir en el amor de Cristo. La idea es, esto no lo estamos haciendo por un placer natural nuestro, sino por el afecto que nos tenemos en Cristo Jesús. Entonces, al decir en el amor del Señor, pues lo hacemos también en una forma de santificación. ¿Por qué? Porque como hermanos en Cristo nos amamos en Cristo o con el amor de Cristo. Es muy bueno. Y es muy importante hacerlo, pero también, o el hecho de decir, te quiero. Simplemente en nuestro contexto, perdón, actual, te quiero muchas veces significa otra cosa. A una persona, a una amistad, no le decimos te quiero, a no ser por alguna situación especial, algún cumpleaños o alguna cosa así. Ese es el buen contexto, por así decirlo. Pero para dar un buen contexto de decirnos a nosotros como hermanos en Cristo, te quiero, te tengo afecto, en el amor de Cristo para poder santificar eso y no dar a entender otras cosas. Pero ese no es el sentido del apóstol Pablo. Nosotros tal vez utilizamos ese sentido y lo utilizamos precisamente por el contexto, pero el sentido del apóstol Pablo es mucho más profundo. Por eso utiliza la palabra entrañable. La idea de entrañable significa que viene desde las entrañas, viene desde lo más hondo, viene directo desde sus mismos órganos. Ese es el amor de Jesucristo. Ese es el amor del Señor. Ahora, el amor del Señor es algo muy profundo, es algo muy interno, es algo que lo sentía literalmente en su ser. Ese es el amor del Señor Jesús. Y es el amor del Señor Jesús por nosotros, sus hijos, a los cuales Él iba a salvar. Muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque vemos al Señor Jesús ilustrado en este siervo sufriente, este siervo que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Más adelante en el capítulo 2 lo vamos a encontrar humillándose hasta lo sumo, hasta la misma muerte. Pero solamente se estaba sujetando, no, no, que no se nos olvide que el mismo Señor Jesús quiso ir, quiso poner su vida, y esto es a causa de su amor entrañable, su amor interno tan profundo que no le dejaba en paz, si quieren verlo así, sino hasta venir a salvarnos. Y ese es el amor del Señor Jesús.
¿Sentía este amor el Señor Jesucristo cuando era Logos, es decir, cuando todavía no estaba encarnado? Porque ahí no podríamos decir tenía entrañas, ¿no? Pero son las expresiones del apóstol Pablo. Solamente estamos divagando un tanto, por así decirlo. Pero creo que el amor del Señor Jesús era y es muy profundo, muy excelso, un amor que no le dejaba estar en paz sin tenernos a nosotros cerca, sin salvarnos. Por así decirlo, si lo descubrió el Señor, no lo sabemos. Si lo entendió el Señor, no lo sabemos. O si desde siempre lo tuvo, que es casi lo más seguro, esperándonos a nosotros para poder darnos o traernos a la vida. Y por supuesto, por eso mismo, salvarnos. ¿Podría estar una madre en paz sin haber salvado a su hijo o hija? Y aunque no hubiera posibilidad de salvarle. De todas maneras, el haber dado todo, el entregar todas sus fuerzas, toda su capacidad, todo lo que había en ella, tenía que entregarlo, por así decirlo. Ese sería el amor de una madre, un amor de una madre que no le dejaría en paz. Tiene que darlo todo. Expondría su vida completamente por sus hijos. Ese es el amor del Señor Jesucristo. Muy importante, ¿no? Porque es una característica que nosotros ahora no tenemos. Es decir, queremos entrañablemente a las personas. Comparo el amor de una madre, pues precisamente porque el amor de una madre se considera de los más fuertes. De hecho, ahí va a la par el amor del padre, pero es parte del ser padre, ¿no? Porque se le toma como que de menos, como que no es lo mismo que una madre. Pero el sentimiento es básicamente lo mismo, ¿no? El sentirse enfermo por no estar con la persona amada. El sentirse no bien porque el objeto del amor no esté bien. Diría yo, es lo que sienten los padres, pero ahora no es eso lo que se siente, ¿no? Entre las personas, entre los seres humanos. Entre los seres humanos se considera, y esto es una confusión que ha dado precisamente el diablo, el hecho de que el amor es más un placer o un beneficio que uno pueda recibir. Por eso la descripción del amor del apóstol Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios es bien profunda. Y muy desconocida también. El amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, muy importante. Pero lo que está describiendo el apóstol Pablo ahí es el amor de Cristo precisamente. El amor de Cristo, un amor que no, nunca dejará de ser. Y ese es el amor que el Señor Jesús tuvo por nosotros y ese es el amor por el cual Él pudo sufrir la cruz por todos nosotros. Ese es el amor que siente por mí, es el amor que siente por usted como hijo o hija de Dios. Él lo siente y lo sintió. O sea, tenía que pasar la cruz y tenía que sufrir la cruz para poder salvarnos a nosotros. Pero no era para poder salvarnos a nosotros, sino porque quería salvarnos para poder tenernos con Él, cerca de Él. Y esa es la expresión del amor de Dios, mucho más profunda. Dios nos quería cerca de Él. Y por eso nos amó tanto que entregó a su Hijo, para que eso se pudiera cumplir. El amor de Cristo es el amor de Dios también y es un amor entrañable, un amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo espera y que todo lo soporta. Ahora, el apóstol Pablo acá está hablando, yo les amo, Dios lo sabe, Dios me es testigo. Vean la expresión, es como si les estuviera diciendo, yo les juro, ¿no? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora, ¿el amor de Cristo vivía en el apóstol Pablo? Obviamente tenemos la certeza sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba completamente entregado a Dios, así que él no estaba hablando o dando un por decir, como lo acabo de mencionar cuando decimos muchas veces, les queremos, les estimamos en el amor de Cristo, les amamos en el amor de Cristo. Entonces el apóstol Pablo no estaba diciendo como nosotros decimos, le amo, le estimo, les queremos en el amor de Cristo.
que lo que procuramos no es que sea falso, sino que la idea es santificar ese sentimiento y darle un verdadero sentido de amor cristiano, de amor de fe, y que viene precisamente de nuestro nacer espiritual y nuestra verdadera unión como hermanos en Cristo. Aún así, el apóstol Pablo no lo estaba diciendo de esa manera, lo estaba diciendo como él verdaderamente sentía en su interior el amor de Cristo. Y la pregunta es si el amor de Cristo vino a morar en el apóstol Pablo, ¿viene también el amor de Cristo a morar en nosotros? ¿Ese mismo amor es para nosotros? ¿Se nos ofrece? ¿Se nos entrega? El propósito de Dios es que venga ese mismo amor a nosotros. Pues es lo que dice Pablo en Efesios, que nosotros vamos a conocer o que debemos conocer el amor de Cristo en todas sus dimensiones. Entonces vendrá a morar Dios en nosotros y eso es algo que vamos a dejar para la carta de Efesios cuando lo veamos. Pero ese es el conocimiento máximo. Ese es el crecimiento máximo. Que el amor de Dios venga a nuestras vidas, más específicamente que el amor de Cristo entrañable, el amor que no me deja en paz, el amor que lo siento en mi interior profundamente, venga a mi vida y se convierta ciertamente en mi amor. Ese es el amor que el cristiano debe tener, ese es el amor que el cristiano al que el cristiano debe aspirar, el verdadero creyente en Cristo. Llegar a imitar tanto a Cristo, llegar a ser semejante a Cristo, llegar a parecerse tanto a Cristo que tenga viviendo en su interior ese amor entrañable. Y ese es verdadero crecimiento. Vean, el crecimiento no se da porque uno va mucho a la iglesia, el crecimiento no se da porque uno lee mucho la Biblia. Todo eso es importante y más que importante, es indispensable. Sí, hay que hacerlo. Hay que leer la Biblia. Hay que estar en comunión entre los hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a crecer mi amor si yo no estoy en comunión entre los hermanos? ¿Cómo va a crecer mi amor si yo no pertenezco a la iglesia y si yo no activo en la iglesia? Es imposible. No puede crecer mi amor. Pero no hay que hacer esas cosas sin amor. Por eso dice Dios. No quiere las cosas que le pidamos ni por tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. O sea, que demos a Él por amor. Pero ese es el principio. Ese es el principio. Hablando de lo económico. Lo que el Señor quiere es que empecemos a darnos a nosotros con el entrañable amor de Cristo que se nos ofrece como cristianos que somos. Por tener al Espíritu Santo en nosotros, se nos ofrece que viva en nosotros el amor entrañable del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Que el amor entrañable del Señor Jesucristo es un amor que no me va a dejar en paz. Un amor que no me va a dejar tranquilo. Allá hay quienes no conocen a Cristo. Ese mismo amor no me va a dejar en paz. Necesito ir a hablarles, necesito ir a exponerles a Cristo, necesito mostrarles a Cristo. Sí, pero es peligroso. Ellos cometen mucha maldad y puede ser que pierdas tu vida. No me importa. Y así fueron muchos misioneros. No me importa. Yo voy a entregar toda mi vida. No es una obligación, no es una imposición, ni siquiera es Dios imponiéndoles, no es el Espíritu Santo obligándoles, sino que es el mismo amor entrañable de Cristo quien les insta, quien les obliga, necesitan hacerlo. El apóstol Pablo no habrá sido suficiente lo que sufrió. Si pensamos en pagar pecados, que no es cierto, no pagamos pecados, pero si hablamos de penitencia, si hablamos de sufrir, es que fue demasiado el sufrimiento del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo le daba igual. No podía seguir sufriendo más porque estaba preso en los tiempos que estuvo preso. Y después ya no sufrió más. ¿Por qué? Porque obviamente le ejecutaron. Pero su amor no es que le obligara a sufrir para poder ganarse el cielo, que sabemos que eso es antibíblico. No era que su amor le obligara a sufrir porque eso le hacía parecerse más a Cristo, sino que ya tenía el amor de Cristo viviendo en su corazón, en su vida. Y el hecho que sea entrañable quiere decir que no solamente estaba en el corazón, estaba en todo su ser, lo sentía en todo su ser. Y eso le hacía amar a los cristianos aunque no los conocía, amar a los pueblos aunque no sabía a quiénes se iban a convertir.
hacía que orara por ellos, que se desvelara por ellos, que luchara por ellos, que se entregara por ellos, aunque no estaba cerca de ellos, tal vez estaban en otro país, en otra área. Incluso tenemos a los colosenses, como Pablo les dice, ustedes todavía no me han visto, pero yo les escribo, preocupado ya. Los romanos, cuando él escribe la carta a los romanos, todavía no había ido a Roma. Entonces ya les está escribiendo, preocupado por lo que, en parte lo que está pasando, pero también es que todavía no tienen todo el conocimiento. A causa de ellos, a causa de la necesidad que ellos tenían, a causa del amor entrañable de Cristo que vivía en él, que le impulsaba, es por eso que él estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa, no importara. Estaba en las manos de Dios, Dios era quien decidía, bueno, si sigues vivo o ya no, y de hecho de eso va a hablar también esta carta más adelante. Estoy en las manos de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me quitan la vida, yo voy a ganar. ¿Por qué? Porque voy a estar inmediatamente con el Señor. Pero yo sé que es más necesario que me quede por causa de ustedes. Y el amor entrañable de Pablo, consideremos eso. Pablo sí ya vio el cielo, nosotros no hemos visto el cielo. Pablo en este momento sí había visto el cielo y otras visiones que no tenemos ni idea. Pero el amor entrañable de Pablo le hacía decir, es mejor que me quede. ¿Por qué? Porque es más necesario para ustedes. Lo vamos a ver. Pero tomen eso en perspectiva. Si nosotros viéramos el cielo, nosotros diríamos, no, ya no quiero regresar. Ya me quedo aquí. Este es mi lugar, este es mi casa, mi hogar. Pero el amor entrañable de Pablo le hacía decir, no, yo tengo que estar aquí. Y voy a darlo todo. Y voy a esforzarme hasta lo último. ¿Por qué? Porque más y más creyentes necesitan venir a Cristo. ¿A cuántas personas así conoce? No, no pensemos en nosotros en este momento. ¿A cuántas personas así conoce? ¿Por qué? Porque todavía no han logrado y no hemos logrado llegar a ese conocimiento pleno. Ese es el conocimiento máximo. Eso es lo sublime, la altura mayor. Bueno, lo que pasa es de que hace falta tomar el carácter de Cristo, imitar a Cristo, parecernos a Cristo en todo momento y en toda situación de nuestra vida, si es lo que están pensando. Si están pensando, bueno, ¿cómo llegaría yo a tener ese amor tan grande, imitando a Cristo? Esa es la primera característica o la característica más elemental, imitando a Cristo cada día, negándome a mí mismo cada día, tomando mi cruz cada día y siguiendo al Salvador. Esa es la forma. Por eso es que el Señor Jesucristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, dice el apóstol Pablo. En Él, en su vida, en su carácter, en su forma de pensar. Una, un criterio fácil, ¿no? Los cristianos deberíamos ser obsesionados con Cristo Jesús. Necesitar parecernos cada vez más a Cristo, obedecerle cada día más. Entonces por eso voy a la iglesia, entonces por eso leo la Biblia, entonces por eso me dedico a orar más y más. Pero nuestro centro, nuestro gran foco y meta es Cristo Jesús. Y es entonces donde uno se da cuenta, bueno, qué tanto tienen al Señor Jesucristo al frente, qué tanto lo ven como su meta, qué tanto se esfuerzan. Por eso es que el primer nombre de la iglesia, el primer nombre del reino de Dios, el primer nombre, si quieren llamarle, de esta religión, era el camino. Era un camino donde el Señor Jesucristo era la meta. Y es ahí a donde iban los apóstoles y por eso le llaman de este camino, este camino. Es como que fuera esta religión, ¿cómo se llama esta religión? El camino o camino, así se llama. Ese fue el primer nombre. Después les llamaron cristianos, después le llamaron cristianismo. Pero básicamente la idea es la misma, porque un cristiano es como Cristo. Esa es la idea. Un cristiano es como Cristo. Es que ustedes se parecen a Cristo. Imagínense, así empezó el nombre.
Claro, lo empezaron a dar como una burla, pero ellos entonces lo tomaron a forma de honor. Claro que sí, lo que queremos es parecernos más a Cristo. Esa es nuestra obsesión, eh, nuestro propósito, nuestra meta, parecernos cada vez más y más a Cristo. Ahora, un cristiano tiene también prometido el amor de Cristo que vive en él. Capítulo 5 de Romanos, que nos dice el amor de Dios. Capítulo 5 versículo 5. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones junto con el Espíritu que nos fue dado. Tenemos el amor de Dios viviendo en nuestros corazones. Dejamos que vive el amor de Dios en nuestros corazones. Bueno, pero ¿cómo es el amor de Dios? Muchas veces pensamos, y lastimosamente lo vemos así, que el amor es hablar bonito, el darse besos, el de hablarse con cariño. ¿Será que eso es amor? Eso es afecto, es bueno. Eso puede inspirar el amor, es muy bueno, claro que sí. Pero es el entrañable amor de Cristo. Es el amor que se siente en lo más profundo, que no lo deja en paz. Que si el objeto del amor está mal, entonces yo me siento mal. Esa es la idea de entrañable. En mis entrañas, en mi interior, en mis órganos. No está bien la persona. Yo no me siento bien. Y por eso era reflejar cuán grande es el amor de Cristo por nosotros. De tal manera que, por así decirlo, Él no estaría bien si nosotros nos hubiéramos condenado. Él estaría en la gloria con el Padre, pero Él, su amor era tan grande que no estaría bien para Él si nosotros nos hubiésemos condenado. Si Él no hace la justificación, si Él no hace la santificación de nuestras vidas, Él no estaría bien. Ese es el amor de Cristo. ¿Por qué nos amó tanto así? No lo sé. Y no se expone. No hay una razón. Simplemente somos los objetos de su amor. El Padre Celestial nos amó, por supuesto que nos amó en gran manera, dice la palabra, que no escatimó ni a su propio Hijo, que no escatimó nada de su propio Hijo. No fue que entregara nada más su brazo, no fue que entregara nada más su mano. El escatimar es no privó nada, no se quedó con nada de su Hijo, sino lo entregó completamente por causa nuestra. El reflejo es este mismo amor, ese amor entrañable, y ese es el amor que Dios quiere que viva en nuestras vidas como creyentes, y ese es el camino del verdadero creyente, del verdadero hijo de Dios. Llegar a tener, llegar a vivir, llegar a amar de esa manera, de forma entrañable como lo hizo Dios. ¿Tiene la capacidad de hacerlo? Sí, sí lo tiene, porque es precisamente parte del milagro de ser creyente, de ser hijo de Dios. No es que seamos perfectos en esto, perfectos en aquello. Eso es importante, sí, porque me hace parecerme más a Cristo, pero no se trata de que yo me esfuerce dejando las cosas del mundo. Las cosas del mundo las vamos a ir dejando. Las cosas del mundo van a ir cayendo. Se va a terminar las pasiones y todas esas cosas y simplemente yo sigo el camino de Cristo. Lo difícil es llegar a tener el amor de Cristo, no dejar de pecar. Sus mandamientos no son gravosos, dice el apóstol Juan. ¿Y esto por qué? Porque mientras más nos parecemos a Dios, es más fácil que dejemos las cosas de esta vida. La codicia, perdón, las perversidades, cualquier cosa se irán debilitando cada vez más. Pero si tenemos funcionando el amor de Dios, el amor de Cristo más específicamente en nosotros, y ese es nuestro ánimo, ese es nuestro aliento, entonces creo que difícilmente estaremos cansados, agotados. Difícilmente diremos, bueno, no, no voy a servir, no, no voy a trabajar, no, no voy a esforzarme por el Señor. Difícilmente. Porque hay muchos creyentes que les encanta la Biblia y la leen, sí, pero no la practican. Es porque todavía no han crecido en su amor en Cristo.
o su amor de Cristo, el amor de Cristo que vive en ellos, el amor de Cristo que se les ha prometido, porque eso es lo que quiero dar a entender y creo que es una definición que debemos adquirir, que el amor de Cristo se nos ofrece a nosotros para que viva en nosotros. No solamente Cristo nos amó, sino que Él quiere que su amor viva en nosotros y se exprese a través de nosotros, tal como lo hizo en el apóstol Juan. Por supuesto, los demás apóstoles también les sucedió, pero el apóstol Juan, lo que vemos, y claro, tiene su apodo, ¿no? El amor, el apóstol del amor. Una característica muy importante. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo lo gobernó, lo dominaba, le imponía, le impulsaba, le llevaba a más hermanos, a más creyentes, a predicar más, a entregarse más. Ciertamente, este es un camino que trae la muerte, que trae sufrimiento, que trae dolor. Ciertamente es así. El ser creyente no significa que no vamos a sufrir, muy probablemente vamos a sufrir injustamente y vamos a sufrir muy probablemente más de lo que cualquier ser humano puede sufrir. Pero es porque tenemos mayor capacidad, es porque tenemos la capacidad del Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestro ser, viviendo, manifestándose, así como lo vemos acá. El amor de Cristo quiere expresarse, ese amor entrañable quiere expresarse, el amor que lo da todo. Si no fuera por este amor, no tendríamos esta Biblia en nuestras manos. Los traductores no habrían sufrido todo lo que sufrieron. Los copistas no habrían sufrido todo lo que sufrieron. Los apóstoles no habrían sufrido toda esa persecución a causa de su publicación, a causa de su predicación. Si no fuera por todos esos hermanos y hermanas que se entregaron por amor a Cristo, sin importar los sufrimientos, y más aún vencer y derrotar los sufrimientos por causa del amor que vivía en ellos, nosotros no conoceríamos y no habríamos recibido este mensaje de salvación glorioso. El creyente tiene que tener desafíos. Tenemos que entender eso. Tiene que tener desafíos, pero tiene que, y tiene la capacidad y tiene el poder de derrotar esos desafíos. Y con esto no quiero decir que inmediatamente va a salir libre, con esto no quiero decir que inmediatamente ya se le va a quitar las deudas. Tiene la capacidad, tiene el poder de ir saliendo, de irse defendiendo, de ir superando los conflictos y los problemas. Puede ser una enfermedad incurable, puede ser una situación de soledad o lo que sea, pero tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque es creyente, está en Cristo, Cristo está en usted. Entonces Él le da la fortaleza, Él le da su amor, Él le da su carácter, Él le da su corazón, su forma de pensar. También tenemos la mente de Cristo, más vosotros tenéis la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero lo que pasa es que los creyentes no lo están aplicando. No lo están aplicando, no lo están buscando, no están perseverando en ello. Y se están perdiendo de todas las grandes riquezas del Evangelio expuestas por los apóstoles. ¿Las iglesias o hay algunas iglesias que estén encontrando algo más, algo mayor? No. ¿Qué mayor pueden encontrar que el amor entrañable de Cristo que vive en ellos? Y- pero vean a a los grandes exponentes y ustedes juzguen. ¿Tienen el entrañable amor de Cristo? ¿Hacen las cosas, predican y sufren lo que sufren? Supuestamente no. ¿Por amor a Cristo? Es obvio que no. Ustedes juzguen, ustedes revisen. Y dense cuenta por qué el Evangelio está como está y por qué el Evangelio se está convirtiendo en muchos sentidos en algo sectario, se está convirtiendo solamente en una religión, lo peor, una religión para tener dinero, una religión para tener bienestar. Por supuesto, Dios ahí no está. Se está convirtiendo en eso y se está dividiendo a una secta. Hay que tener cuidado con eso. Pero por supuesto, cada quien es libre. La palabra de Dios nos enseña claramente el camino. El camino es ese, el del entrañable amor de Cristo viviendo en nosotros, morando en nosotros y es para nosotros, así como Cristo. Cristo nos pertenece, su amor nos pertenece, pero este amor nos va a exigir. Es el amor el que nos exige. No es el pastor, no son los diáconos, no son los ancianos, es el amor quien nos exige y es el amor quien no nos deja en paz, por así decirlo.
No nos deje en paz, tranquilos, sin hacer. El amor de Cristo entonces va a empezar a exigirnos más, 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 más. Esfuérzate más, entrega más, resiste, soporta, tolera. Es más o menos como cuando el Señor le estaba preguntando al apóstol Pedro, ¿me amas? Pedro solamente le decía que sí, pero entonces, ¿cómo le respondía el Señor? Apacienta a mis ovejas. Quiere decir, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Y será fácil eso? No. El Señor le estaba imponiendo una tarea bien difícil, bien complicada. El pastor por excelencia, por supuesto, después de Cristo, es el apóstol Pedro. Él da esta imagen pastoral muy importante, muy valiosa. Apacienta mis ovejas si me amas. Apacienta mis ovejas. Y esto que te estoy pidiendo no es nada fácil, pero yo te voy a dar mi amor. Yo te voy a dar mi amor para que tengas la capacidad, perdón, de cumplir con el trabajo y que tengas la capacidad de vencer los obstáculos, las dificultades y los problemas que esto conlleva. No, no, no esperen, no esperemos, hermanos, que la vida sea fácil, que la vida no tenga problemas. Ese es un evangelio falso. La vida no va a tener problemas, es un evangelio falso. La vida tiene que tener problemas para que el carácter de Cristo en nosotros venza esos problemas. Y para que nosotros nos demos cuenta que Cristo verdaderamente vive en nosotros y nos ha dado la capacidad de vencer todas las dificultades con su carácter y aún más. Cuando venzamos las dificultades, cuando venzamos esos problemas, nos vamos a dar cuenta que Cristo va a vivir más y más en nuestra vida. Así que esos desafíos, esos conflictos, esos problemas, ¿qué es lo que nos están haciendo? Nos están haciendo crecer, nos están haciendo más fuertes, nos están haciendo más valiosos, están dándonos un mayor, a eso se refería Pablo, un mayor peso de gloria, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es Cristo en nosotros, viviendo en nosotros y expresándose en nosotros. Su amor a través de nuestro amor, a través de nuestro corazón, a través de nuestras actitudes. Por eso el creyente tiene que ser un reflejo de Cristo Jesús. Si no, está perdiendo su tiempo. Y con esto lo explico. No quiero decir que sí, en serio, lo esté perdiendo, porque obviamente la alternativa es irse a la condenación. Pero su tiempo en la obra, su tiempo en la iglesia, su tiempo escuchando, su tiempo esforzándose, eso no es la medalla. La medalla es que Cristo Jesús empiece a manifestarse en su vida. Entonces el propósito es, y la visión es, ¿qué tanto me parezco a Cristo hoy? ¿Me parezco hoy más a Cristo que hace 5 años? ¿Que hace un año? ¿Que hace 10 años? ¿O sigo igual? Nada se desperdicia. No me malentienda. Y todo es para bien, por supuesto que es bueno leer la palabra de Dios, pero ¿le está leyendo solo como una cuestión moral, ética? ¿Está leyendo la palabra de Dios para fortalecerse en su fe y que nunca va a dejar su fe? Pues este es el verdadero objetivo, este es el verdadero propósito, que Cristo Jesús empiece a reflejarse en nosotros. Ya vive en nosotros, pero Él empieza a manifestarse en nosotros. Si no es así, entonces estamos perdiendo el tiempo y el esfuerzo. Y nuevamente, le digo, no me malentienda, no quiero decir no lo haga. Quiero decir más bien, enfóquese, enfoquémonos, vamos a enfocarnos. Ya dejemos de leer la Biblia solo por leerla. Leerla es bueno, es excelente, pero no la leamos solo por leerla. Tengamos un objetivo y tengamos bien claro el propósito nuestro como creyentes. Y nuestro propósito es que ya que recibimos a Cristo, ya que tenemos una relación con el Padre, ya que el Espíritu Santo está en nosotros y somos templo de Dios, que nos parezcamos más. Y sí podemos. Es que el pecado es mi obstáculo, el pecado ya no es más su Señor, el pecado ya no le dirige, el pecado ya no le obliga. Pecamos porque queremos pecar. Tenemos todavía envidias, codicias y diferentes cosas, pero porque queremos tener estas cosas.
Pero veamos la vida más como empezar a tomar el ejemplo de Cristo, o como les dice claro el apóstol, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitemos a Cristo, imitemos a los apóstoles. Veamos ese reflejo y vamos a parecernos. Vamos a caminar de esa manera. Sí, pero es que yo no soy eso. Es que ese es el punto. No somos eso humanamente. No soy eso. Pero el Señor quiere hacer ese cambio en mi vida y lo va a hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Empezar a imitar. No se trata de sentirlo, no se trata que en un instante va a cambiar. Empiece a imitar y empiece a creer. Empiece a creer en el objetivo de Dios, en el propósito de Dios. Empiece a creer en su propia naturaleza. Y cuando me refiero a su propia naturaleza, me refiero a, es cierto, el Señor Jesús nos rescató de esa sepultura de delitos y pecados. De ahí nos rescata el Señor Jesucristo, nos saca de esa vileza, sí, pero yo ya no soy ese, ya no soy esa persona. Cuando tomamos el bautismo, es eso lo que queremos decir. Queremos decir que esas cosas, que eso que yo fui, eso podrido, eso terrible, eso corrupto, ya quedó, yo ya no soy eso, ahora soy una nueva persona y la idea es que lo creamos, que lo entendamos y que lo creamos y que por supuesto empecemos a caminar aplicando esto. Ahora, yo no soy el que va a hacer que esto viva en mí, es Dios quien hace que viva en mí por medio del amor del Señor Jesús, que vive en mí. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones junto con el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo dice Pablo, capítulo 5 de Romanos. Claro, pero estoy dejando que viva. Estoy dejando que se manifieste. Estoy creyéndolo. Cualquiera de todos esos pueden ser los errores de los cristianos. ¿Lo estoy creyendo? Tome en cuenta entonces el pecado. ¿Qué es? El pecado es no creer en toda la obra gloriosa que Cristo hizo en mi vida. Y es por eso que estoy afectando mi fe. Entonces hay que dejar esas cosas atrás. Hay que dejar esas cosas atrás porque no me deja correr y no me deja caminar. Mejor usemos la palabra correr como debería correr, porque es lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, que nos despojemos del peso del pecado y corramos la carrera. Nosotros estamos corriendo una carrera, es una competencia, por así decirlo, pero es una competencia contra nosotros mismos. Y tenemos la naturaleza de Cristo que nos hace competentes para correr esa carrera. Pero ¿cuál es el peso? El peso es mi maldad, mis concupiscencias, mi pecado, mi impiedad. Es ahí donde tengo que aplicar la disciplina. También es en la obra de Cristo y en el carácter de Cristo en donde debo aplicar mi disciplina. ¿Por qué? Porque mi mente sigue pensando como antes, un tanto, ¿no? Codicias, iras, avaricia y diferentes cosas. Hay que aplicar la disciplina. Yo no soy ese. Pero todavía mi mente sigue pensando eso. Voy a disciplinar mi mente. Ahora, el cambio, la obra, la hace Dios. Y ese es el milagro. Cuando nos demos cuenta, bueno, ya no me enojo. Bueno, ya no siento esta maldad. Ya no tengo estos malos deseos. Ya no tengo estas cosas que antes me obligaban y me imponían. No, ahora ya no. ¿Por qué? Porque el carácter del Señor Jesucristo, que era perfectamente templado, coherente, equilibrado, amoroso, humilde, manso y todo lo demás, todas esas características, empezará a vivir en mí. Ya está viviendo, sí, ya está viviendo, pero vamos un paso más allá. Tengamos ese objetivo. Tengamos ese propósito, es eso lo que se nos promete. Si lo logró el apóstol Pablo, es cierto que tenía un gran llamado, es cierto que tenía una gran entrega, pero ¿por qué? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? ¿Por qué él tenía toda esa entrega? ¿Por qué él no se cansaba? ¿Por qué él no se fatigaba de hablar? Es que el amor de Cristo vivía en él y el amor de Cristo también vive en mí. Y mientras más lo deje vivir, más me voy a parecer a esos grandes, al Señor Jesucristo también me voy a parecer ciertamente si Él es el gran ejemplo de todo. El gran objetivo, la gran meta, parecerme a Cristo Jesús. No era agradable para el Señor Jesucristo dormir,
en la montaña, por ejemplo, en el Monte de los Olivos que acostumbraba a pasar cuando estaba ahí en Judea. No era agradable, no era su propósito, pero lo hacía, ¿por qué? Por su entrañable amor, por su humildad, porque estaba practicándose, entrenándose, porque ya sabemos el gran sacrificio que tenía que dar, ese gran paso. El amor del Señor Jesucristo nos va a dirigir en todo sentido y está en nosotros. Tenemos que ser conscientes y tenemos que conscientemente elegir siempre el camino del amor del Señor Jesús. Ciertamente vamos a fallar en una u otra cosa, pero esa es nuestra meta, ese es nuestro camino, eso es lo que nos da ánimo. Lo va a empezar a vivir. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo va a empezar a vivir. Entonces va a querer empezar a hablarle a las personas de Cristo, va a querer que aquella persona no se vaya sin que usted le diga, Cristo Jesús te ama, porque su mismo corazón, su misma mente no le va a dejar en paz, porque el amor de Cristo Jesús va a vivir en su vida y va a dominar su vida y va a dirigir todo su ser. El entrañable amor de Cristo. Así como Él no se quedó en paz y no podía quedarse en paz, mientras nosotros nos condenaríamos o posiblemente nos condenaríamos, pues de la misma manera el amor de Cristo no nos va a dejar en paz hasta llevar esa misma salvación que yo recibí, esa misma gracia que yo recibí, poder llevarla a las demás personas, ya si la eligen, si no la eligen, ya es problema de cada quien y libertad de cada quien. Ese es verdaderamente el amor. El amor no es yo amo a todas las personas. Por igual, ese no es el sentido, es otra confusión sobre el amor. Pues sabemos claramente y conscientemente de que cada quien elige la salvación o la condenación. Y quienes se condenan lo hicieron conscientemente, eligieron eso. Pero es nuestra obligación, nuestra imposición y el amor de Cristo no nos puede dejar en paz mientras sepamos que esas personas no están recibiendo el mensaje de salvación. Y para muchos misioneros fue eso, aunque encontraron la muerte. Y se entregaron a la muerte con felicidad. ¿Le llaman el camino de santidad? Bueno, podría llamarse camino de santidad, pero evaluemos las cosas. Ellos no estaban buscando la santidad, ellos ya la tenían. Ellos no estaban buscando la perfección, ya la tenían. ¿Por qué? Porque el camino perfecto es el camino de Cristo y más específicamente de su amor. Ese es el camino perfecto que debemos buscar y por el que debemos perseverar por sobre todas las cosas. El diablo nos va a confundir de muchas maneras. Tome en cuenta eso. El diablo quiere que nos pasen cosas terribles para que nosotros ya no amemos. El diablo quiere que nos sucedan cosas odiosas para que nuestro corazón se endurezca. El Señor Jesús nos da la fuerza, la capacidad para poder superar todos esos conflictos, todas esas, esos insultos, todo ese odio, todo ese mal. No para que viva su amor, sino porque ya vive su amor en nosotros. Y es ese amor el cual vamos a necesitar también para la eternidad. ¿Qué hará de nosotros el Señor? No lo sé. Pero imagínense qué importantes somos de tal manera que Él quiere que su amor viva en nosotros, porque es así como le vamos a servir en la eternidad. Ese es el camino que debemos seguir y y se nos promete, se nos ofrece, es nuestro, nos pertenece como creyentes. Así que su vida es muy importante. Lo que usted haga en esta vida es muy importante.